Han transcurrido 6 meses desde que Juan Pablo Salazar Salamanca ha asumido la dirección del Programa Presidencial para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, que es como la materialización de la política pública que en este tema se desarrolla en Colombia. Juan Pablo, ¿qué hay como balance y qué podríamos contarle a la gente que ha pasado durante estos 6 meses de recorrido? Hombre, pues los tiempos de lo público de pronto no son tan rápidos como a uno le gustaría. Eso es como lo primero que quiero plantear. Entonces estos 6 meses han sido de planeación y de puesta en marcha de las iniciativas. De 6 iniciativas legislativas que propuse apenas entré en la oficina, tenemos 2 radicadas que ya entran dentro de esta legislatura y que se vienen pedaleando. Y en el horno tenemos otros proyectos. Entonces, pues hay muchas iniciativas, muchos planes, se han concretado pocos pero importantes. Usted tiene la responsabilidad, y en la proyección se habla de por lo menos 3 años más de margen para esto, de que todas esas normas, todos esos enunciados, postulados, paradigmas normativos se conviertan en hechos reales. ¿Cómo hacer para que las cosas pasen del papel a la realidad y que haya más y más gente con discapacidad en realidad incluida y participando, y no pues la poca gente que pudiera haber en este momento en escena? Varios mecanismos para eso, principalmente la reglamentación de la 1618, que es un proceso arduo, complejo, que estamos sacando adelante. Debíamos ya tenerlo listo en febrero, pero hombre, por las mismas dinámicas de las entidades que deben expedir estos decretos, por la oposición que ha hecho algunos sectores de la sociedad civil a los mismos, pues se han hecho más largos estos debates. Sin embargo, espero que para el final del año podamos tener los 64 temas reglamentados y listos, los 64 temas de la ley que propone la ley 1618, y ahí empezar a ver los cambios reales en la sociedad civil. Por otro lado, estamos trabajando en proyectos concretos también, que de nuevo son ambiciosos, son grandes y por eso mismo toman tiempo en implementarse. El 6 de agosto, cuando usted está en una misión importantísima acompañando a Colombia en Toronto, el Partido Liberal, Clara López, Juan Manuel Galán, hacen un debate parlamentario sobre el tema de discapacidad y la política pública de discapacidad, y se llega a conclusiones de lugares comunes que se repiten en ese tipo de espacios. No sabemos cuántos colombianos con discapacidad hay, no sabemos en dónde están, no sabemos resultados, no hay caracterización, no hay hechos concretos. ¿Cómo hacemos para que ese tipo de vacíos no se sigan repitiendo? Pues primero hay que informar mejor a nuestros senadores. Cuando iban a hacer ese debate nos pidieron información a nuestro despacho y nosotros les mandamos muchos insumos acerca de los proyectos y los presupuestos que se están haciendo a propósito de las temáticas de discapacidad. En concreto, ¿cómo vamos a solucionar el tema del conteo de las personas con discapacidad? Pues con el censo del año 2016. Estamos a 11 años del censo del 2005, que nos arroja la desacertada y desafortunada cifra de 2.600.000 personas, cuando los que hemos estado en terreno sabemos que son mucho más. Entonces el DANI, en cabeza del doctor Perfetti, ha hecho una tarea muy juiciosa, articulada con una consultoría que contrataron del Washington Group, que es de pronto la entidad a nivel mundial que más sabe de censos de personas con discapacidad y de cómo redactar estas preguntas. Entonces ya nos mostraron la batería de preguntas, las llevamos a Consejo Nacional de Discapacidad, donde las diferentes entidades tuvieron la oportunidad de decir sus inquietudes y observaciones, y yo espero que en el año 2016 esta tarea del censo se haga bien hecha. Por otro lado está el registro de caracterización que está adelantando el Ministerio de Salud y de Protección Social, que pues hombre, con todas las dificultades propias de una iniciativa como esta, ahí va, tiene 1 millón y punta de registros, y actualmente hoy en USAID están sacando adelante un proyecto de una campaña pues para motivar a las personas con discapacidad a autorreconocerse y hacer parte de este registro. Entonces son como esos 2 frentes por los cuales se está mitigando el problema de no tener un diagnóstico, una información real que nos permita tomar mejores decisiones. Yo lo he visto a usted ir en distintas circunstancias y con distintos uniformes, camisetas,
por el territorio nacional, lo he visto ir a Vichada y me imagino que ha ido casi a todo el territorio nacional, lo he oído que va por Chocó, por la costa, etcétera. Usted que ha estado participando de procesos de empoderamiento de sociedad civil y de ciudadanía, ¿cree que tenemos suficiente sociedad civil en este momento actuando en el proceso política de discapacidad o seguimos muy débiles? Yo siento que seguimos débiles. Creo que eso es de pronto el reto más importante que tenemos como colectivo social. Hay algunos líderes muy pilos y muy buenos, todavía también hay muchos líderes que continúan con el paradigma asistencialista, es decir, que son el referente de su departamento, son el referente de su pueblo, pero en las instancias de decisión no exigen derechos, sino que piden caridad y asistencialismo. Entonces, eso sigue siendo común en el territorio nacional. Sin embargo, también hay proyectos del Ministerio del Interior y de la Unidad de Víctimas y del Ministerio de Salud y Protección Social que apuntan a empoderar líderes. Entonces, en algunos de estos ejercicios en la provincia yo he podido ver nuevos líderes, nuevos jóvenes que tienen discapacidad y que ya manejan el discurso de derechos. Bogotá tiene una política pública de discapacidad que completó 10 años y ha dicho la propia planeación de Bogotá que es una política pública asistencialista y excluyente de personas con discapacidad en situación no vulnerable. Por ejemplo, con usted, excluyente de una persona como usted. ¿Cómo hacer para que esas políticas públicas nacional, territoriales, locales, dejen de ser asistencialistas, al menos en el grado, o exclusivamente asistencialistas, y sean más inclusivas? Es complicado, esa pregunta es difícil porque implica educar más a nuestros dirigentes, nuestros gobernantes, y empoderar más y educar más a nuestra sociedad civil. El asistencialismo es atractivo y es una trampa fácil para que caigan los dirigentes, especialmente los que están en campaña y en el juego político. Entonces regalemos cosas y quedemos bien con la comunidad con discapacidad y van a votar por mí. Entonces esa cadena de desinformación y de ignorancia es difícil de romper, pero pues se hace solo a punta de educación. ¿Qué línea le da usted a la ciudadanía y sociedad civil y a las organizaciones sociales de que el tema de discapacidad se volvió un pastel atrayente en municipios y en departamentos cuando ahora hay presupuestos y aparece un poco de gente que ni idea contratando y haciendo cosas que no corresponden? ¿Cómo hacer para que las cosas vayan por donde deben ser y presten la utilidad que corresponde? Pues hay herramientas, lo que pasa es que hay que socializar más esas herramientas. De nuevo, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene una cartilla muy práctica de instrucciones para los gobernadores y los alcaldes de municipios para que sepan qué hacer realmente en materia de inclusión y no versus hacer acciones afirmativas y hacer asistencialismo. Necesitamos que hagan su tarea, que hagan su trabajo bien hecho y que se informen a partir de estas herramientas que el gobierno nacional ya tiene para que no caigan en esas prácticas. Ley 1145, Consejo Nacional de Discapacidad, representantes de comunidades. ¿Cómo hacer para que haya unos consejeros de la ciudadanía más apropiados de su rol y que rindan más cuentas y que cuenten más qué pasa allí y que tengan un papel de incidencia más importante? ¿Cómo hacer eso y cuándo se va a elegir la nueva nómina de representantes? Hombre, la convocatoria sale mañana o la semana entrante a más tardar. Estaremos pendientes de la misma y de la resolución de cómo son los mecanismos para que se elijan los nuevos consejeros de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Discapacidad. ¿Cómo hacer para que esto se empodere más? Yo pienso que conectándolos con los departamentales, municipales, etcétera. Yo pienso que hoy en día hay tecnologías para que existan esos niveles de comunicación, pero yo mismo he sido testigo en los territorios de llegar a un departamento y que el referente de una discapacidad no sepa quién es el que lo representa a él en el Consejo Nacional. Entonces, pienso que a través de tecnología podemos generar estos puentes, pues hombre, ya para los próximos consejeros que entren, y así vamos a pues legitimizar más a los nacionales, o aún más a los nacionales, y tener como información más precisa de cuáles son las necesidades que hay en los territorios. El presidente Santos sigue evocando a Nelson Mandela y dándole un peso muy especial al deporte como herramienta de transformación y de paz y de reconciliación. Usted particularmente evoca, supongo, a Phil Craven,
actualmente, que dice el deporte es la antítesis de la guerra y le da un peso muy focal en la gestión suya al deporte. ¿Cómo va lo de la ley? Ahora el 1 de octubre hay una audiencia en el Congreso de la República en esa ley que se fusionó. ¿Cómo va eso y de qué manera se va a proyectar el nuevo sistema de deporte para personas con discapacidad en Colombia? Pues hombre, que estamos cambiando de paradigmas, también tratando de sintonizarnos más con lo que sucede en el sistema internacional, que son federaciones por deporte. Las federaciones por discapacidad, hombre, cada vez tienen menos relevancia en el sistema internacional y Colombia tiene que estar en la jugada. Entonces, por eso propusimos este proyecto de ley, donde además con mejas de trabajo que se hicieron a nivel nacional y con lineamientos que vienen de experiencias internacionales, generamos este nuevo modelo donde vamos a hablar de federaciones por deporte y no por discapacidad. Esto es parte de la apuesta nacional de deporte, ya que el presidente Juan Manuel Santos, uno de sus compromisos es cambiar la ley de deporte, y esto es deporte. Entonces esto va incluido dentro de la ley grande de deporte que trabajó Coldeportes y que radicó el ministro del Interior. ¿Cómo hacer para que sea mucho más visible, con logros y realizaciones concretas, el tema de discapacidad en medios, en la comunicación, en la conversación nacional, en la agenda nacional de temas? ¿Cómo hacer para que esto fluya más, con más información de avances y resultados? Yo pienso que hay que traer actores nuevos, porque en discapacidad siempre somos los mismos, teniendo las mismas discusiones. Si entonces uno va al lanzamiento del programa no sé qué, o al foro no sé qué, o al etcétera, etcétera, y se encuentra siempre con los mismos activistas que saben mucho, pero somos predicándole a los conversos. Ahí podemos tomar ejemplos de otros colectivos sociales. Mira que los LGBT han logrado mover su agenda increíblemente en el sistema nacional a través de tener otros interlocutores y otros actores. Sí, de repente el procurador está hablando de ese tema, de repente los columnistas convencionales de Semana y del Tiempo y del Espectador están cogiendo el tema. Entonces pienso que toca como tomar esa buena práctica de otros colectivos sociales e implementarla para lo nuestro. Qué interesante sería una columna de Coronel o de María Isabel Rueda o de Caballero acerca de asuntos de discapacidad, como por poner cualquier ejemplo, pero el punto es ese, como traer a la discusión y traer al debate no solo a los activistas de siempre, sino traer nuevas voces. ¿Cómo lograr finalmente, y me da pie para esta pregunta usted, Juan Pablo, con la anterior respuesta, cómo lograr que haya más Henry Mejías o Juan Pablo Salazar, que por todas partes, me imagino que honradamente usted va por todas partes tratando de hacer presencia, pero que haya más Juan Pablo Salazar, más gente con competencias, con liderazgo, haciendo presencia y copando esos escenarios en todo el país, para que no seamos tan repetidos? Pues hombre, te conté de algunos proyectos que adelanta el Ministerio del Interior y de otros proyectos que adelanta el Ministerio de Salud y Protección Social, que está yendo a las regiones, enseñándole a los jóvenes acerca de la Convención de Naciones Unidas, enseñándoles acerca de los colectivos sociales, y yo pienso que ahí tiene que salir algo. El tema es hablar mucho del tema y mirar que el líder innato también se puede ir empoderando solo y cogiendo estas banderas. ¿Podemos hacer una estrategia de liderazgo para empoderar a más gente? Por supuesto, podemos y debemos. Juan Pablo, para despedirnos, ¿qué debe esperar la comunidad del tema de discapacidad y sector de discapacidad en Colombia en estos 3 años de gobierno que tienen la tarea suya aquí al frente de este programa? Pues yo espero que se cambie el paradigma. Yo pienso que tenemos una oportunidad de oro que nunca ha sucedido en Colombia y ha sucedido en muy pocos países, de tener el tema de discapacidad directamente en la presidencia de la República, y esto nos permite ser ambiciosos y pensar que podemos cambiar el paradigma de discapacidad de lástima a un asunto de derechos humanos. Esta oficina tan sencilla, tan modesta en presidencia de la República, ¿qué valor y qué significado tiene políticamente hablando? Pues hombre, estamos a 4 puertas del presidente y este logo hace que me atiendan en donde necesito que me atiendan para sacar adelante la agenda de discapacidad y los intereses de todo este colectivo social. Es Juan Pablo Salazar Salamanca, director del programa presidencial de inclusión social de las personas con discapacidad, 6 meses de gestión.